¿Cuántos están listos? ¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿Sí? Ayúdeme a darle una bienvenida a todos los que están allá en el otro lado, en las redes sociales, con un aplauso bien fuerte de bienvenida. Damos gracias a Dios. Como siempre digo, para mí es un privilegio traer la palabra de Dios y poder conversar con usted acerca de lo que pasa en los relatos bíblicos, en donde nosotros aprendemos a conocer a Dios. No hay otra manera de poder acercarnos a Dios si no nos acercamos a su palabra. Es increíble cómo la palabra está viva y nos ayuda a tener una relación con Dios. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Entonces, en estos días hemos venido hablando acerca de tener una cita en el desierto, ¿verdad? Esta es la tercera y es la última. No sé si en el futuro vuelvo a predicar o recordar algunas cosas que nos van a ayudar siempre, pero estas citas en el desierto, las cuales Dios las provoca, es para que nosotros aprendamos y seamos formados por la palabra de Dios. No hay nada más difícil para la vida del ser humano que él pueda reconocer a Dios en medio del desierto, ¿verdad? Cuando yo me refiero al desierto, me refiero a esas pruebas difíciles. Algunas pruebas, algunos les hacen doblar sus rodillas. Algunos los hacen buscar a Dios. Algunos los hacen tomar la actitud de estar arrepentidos. Pero ciertamente no todos actuamos así. Muchas veces queremos estar, como decimos, ¿verdad? Hasta que no estás entre la espada y la pared, dice el dicho, no hacemos caso. Muchas veces algunos tienen que estar al borde de la muerte para poder entender que Dios quiere estar contigo. Pero tú no clamas hasta en ese momento. O sea, tú pides auxilio cuando ya llega ese momento y le pides a Dios que te ayude, que te socorre. Tú le dices a Dios, por favor, sé mi auxilio regularmente. Cuando estamos hasta ese momento, es cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Así que a veces Dios nos llama en el desierto a tener esa cita para que nosotros seamos formados por Él. Y yo decía, y he venido diciendo, tal vez no por repetir ni redondear en el tema, pero digo que Dios nos saca al desierto para darnos una forma diferente. Porque nosotros tenemos costumbres que necesitan ser quitadas de nuestro corazón. Nosotros tenemos hábitos los cuales tienen que ser expuestos ante Dios para que nosotros podamos caminar de la manera correcta. Dios siempre nos va a hablar en contra del pecado. Y déjeme decirle unas cosas que yo no he mencionado. Realmente hay muchas más cosas que el pueblo de Israel tenía que renunciar. Obviamente nosotros miramos a un becerro, ¿verdad? El cual ellos están haciendo y decimos es que el pueblo de Israel era idólatra. Y esa es la parte que en nuestra mente más pueda resaltar. Pero no es solamente eso. Uno de los problemas y una de las causas por las cuales el Señor estaba muy molesto en ese tiempo, mientras ellos estaban en ese peregrinaje en donde ellos debían de ser cambiados y transformados por el Señor, era que ellos tenían problemas con relaciones sexuales. Esto es algo muy serio y complicado. Entonces el Señor está muy molesto con el pueblo de Israel. Recuérdese que Dios es el que dice qué es pecado. Está aquí la iglesia. Recuérdese que el que nos dice que es bueno es Dios, porque Él
o en Él está y habita la justicia. Usted y yo no deberíamos de sentirnos mal cuando nos dicen las cosas que debemos de cambiar. Obviamente que no sea un hermano, ¿verdad? Ese es el trabajo del pastor. Usted no se meta. No se meta porque va a salir garroteado. Eso es otra cosa que debemos de aprender en la iglesia. Cada cosa debe de ser en su lugar. ¿Verdad? El hermano y la hermana, usted siéntese ahí. ¿Cuál es el trabajo suyo? Esto, usted haga eso, ya. No diga más, cállese. Si vas a hablar, que sea para ayudar. Si vas a ayudar a alguien, es para, vení, vamos a echarte para arriba. ¿Por qué? Porque algunas personas toman el trabajo de estar dirigiendo a otras personas. Y eso es un problema que viene desde hace muchos años atrás. Vaya usted a hacer el trabajo de su jefe, a ver qué le dice. Está aquí la iglesia. Si usted es un operador, ¿usted qué tiene que hacer? Hable con la máquina, ¿verdad? Usted no va y le da instrucciones. Hey, muchachos, vamos a cambiar la hora del break. Usted hace eso, hermano. Despedido, le dice. Porque usted se está tomando lugares, escuche bien y míreme con esos dos ojos, que a usted no le corresponden. En lo que Dios quiere que sí vivamos es en hermandad. Eso sí quiere Dios, en que nos ayudemos. Qué bueno sería que nosotros en la iglesia y en todas las iglesias, en la iglesia en general, me refiero a que si vemos la necesidad de alguno de nuestros hermanos, llamemos a nuestros pastores y digamos: mire, fíjese que la hermana fulana está en una necesidad y me conversó, y yo le dije que le iba a decir al pastor para que estuviéramos orando. Eso no se hace. Y por eso vienen los engaños del enemigo a las personas, y eso los hace saber, o ellos lo toman como que Dios los está llamando al ministerio, y no funciona así. Siendo una familia, debemos de cuidarnos los unos a los otros y velar por la salud de todos. Amén. Siendo nosotros una familia, debemos de caminar juntos, y si alguien se nos está cayendo, agarrarlo del brazo. Y usted pensó que iba a decir el pelo, ¿va? Agarrarlo del brazo, levantarlo, ¿verdad? Y traerlo para que él sea restaurado. Esa es la actitud de Dios en el desierto. Iglesia, escuche bien esto. Ese es el trabajo el cual Dios quiere hacer en el desierto. Dios quiere trabajar con las personas, pero las personas siempre se resisten a lo que Dios quiere hacer en la vida. Y yo le quiero decir algo para seguir y avanzar. Es necesario que si Dios nos dice que debemos de pasar al desierto, sintámonos contentos mientras pasemos algo, porque Dios va a cambiar nuestra vida y Él nos va a hacer diferentes para confrontar y enfrentar los siguientes desiertos que vengan en la vida. Porque el desierto es pasajero. Aprendemos algo y después vuelve a suceder. El desierto es un lugar en donde Dios nos capacita. Ahorita me voy a poner bíblico para que usted siga lo que estoy diciendo. Ese es el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre escogido y apartado por Dios con un propósito divino, el cual era preparar el pueblo de Israel a la venida de Jesucristo, aquel Salvador que anunciaban las santas escrituras, quien por medio de él Dios ofrecería perdón y reconciliación a todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, si Dios usó a este profeta para dar
ese conocimiento de salvación y perdón de pecados por medio de Jesucristo. Dios llamó a Juan en el desierto. La Biblia dice en Lucas capítulo 3, yo lo tengo en varias versiones. Primero vamos a leer la Reina Valera y después vamos a leer la versión de lenguaje, traducción lenguaje actual. Capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y las Sinias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿En dónde dice? En el desierto. Mire cómo dice esta versión. Ojalá y la tenga aquí, la haya guardado. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, dice la traducción lenguaje actual, vivía ¿en dónde? En el desierto. Y Dios le habló ahí, y repite otra vez, en el desierto, cuando Tiberio tenía ya 15 años de ser emperador. ¿En dónde estaba Juan? Es la pregunta. En el desierto. Dios nos procesa en nuestros desiertos. Dios nos procesa en los desiertos. En este caso Dios procesa a Juan en el desierto. Pero esto es algo extraordinario, porque en aquel tiempo habían estudiosos de la palabra de Dios. Es decir, si Juan había sido llamado a Dios, en el tiempo en que estaba siendo llamado, a él le correspondía ir a la escuela de teología de su tiempo, porque él iba a pregonar el mensaje de salvación. ¿Está aquí la iglesia? Pero él no está en esa academia. Él no está en el seminario de los fariseos. Al contrario, Dios tenía una manera distinta de preparar a Juan para la obra que el mismo Dios le había encomendado. ¿Se da cuenta por qué son necesarios los desiertos en la vida? Porque los desiertos nos preparan. Ya veo usted a un Juan lleno del Espíritu Santo de Dios. Ya veo a usted puede ver a ese Juan en el cual actúa no por su propia cuenta, sino que es gobernado por el Espíritu de Dios para predicar la palabra de Dios. Mi hermano, decirle a la gente: ustedes son una generación de víboras, eso es algo terrible. Podían matarlo. ¿Está aquí la iglesia? Ir en contra del pecado, decirles que ustedes son unos pecadores, eso era algo complicado, como lo sigue siendo en este momento. Pero no es lo mismo cuando una persona que ha sido ungida y separada para esta obra, porque no se recibe igual. Está aquí la iglesia. Aunque a Juan no lo aceptaban, pero como decimos, y podemos ver que nosotros los que predicamos el evangelio, si reciben la palabra, gloria a Dios. Y si no reciben la palabra, nosotros seguimos caminando, porque no dependemos de los resultados, sino dependemos de que el mensaje sea predicado y llegue a la vida de las personas. Es decir, que si nos va mal, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué nosotros no podemos esperar resultados siempre positivos de predicar el evangelio? ¿Está aquí la iglesia? No todo va a ser positivo en el evangelio. Eso es una fe triunfalista, la cual siempre dice que tú vas a estar bien. Eso no funciona así. Vamos a tener oposición, y qué bueno que tenemos oposición,
Porque a veces aprendes que tenés que doblar las rodillas cuando tenés posición. Está aquí la iglesia. Cuando uno tiene oposición, lo que uno debe de hacer es orar a Dios, depender de Dios, no moverse, no tomar decisiones. Si no tenés paz mientras están pasando las situaciones, lo que tenés que hacer es orar a Dios para que venga la paz del Señor a tu vida. Pero hay personas que toman decisiones en el momento cuando no tienen paz. Uno no toma decisiones cuando uno no tiene paz. No tiene que estar tranquilo, tiene que ser dirigido por Dios. Si usted es realmente o quiere ser una persona espiritual llena del Señor, aprenda a que sus pasos y su mente estén siempre en la voluntad de Dios. Eso que muchas veces que pensamos nosotros que es inalcanzable, no es inalcanzable. Dios siempre nos habla. Dios siempre quiere relacionarse con nosotros. Dios siempre quiere dirigirnos. Pero si nuestra mente, escuche bien, si en nuestra mente está mucho más las pruebas que estamos pasando, y esas pruebas las vemos más grandes que Dios, usted tiene un problema. Diga amén o diga ouch. Amén. Usted tiene un problema. Usted no puede decidir. Es peligroso decidir de esa manera. Si usted no tiene paz, usted no debería de hablar tampoco. Cálmese. Tómese un vaso de agua fría, quizás eso lo ayuda. Con hielo. Si usted está extra alterado aquí, que gracias a Dios tenemos agua fría en los lagos, vaya y zambútase para que se le quite esa alteración que usted tiene. Abre un hoyo en el hielo y déjese caer y se sube. Es verdad. ¿Y sabe por qué se lo digo? Para que usted regrese en sí. Está aquí la iglesia. Para que usted regrese en sí, para que usted sea consciente de las cosas que usted está haciendo. 400 años en el desierto. Dios mío, eso es demasiado, hombre. ¿Usted se enoja con su hijo? No pongan la cara de angelito, porque ustedes algunos los tratan mal. Ahora no te doy de comer y yo como coso. Imagínese Dios. ¿Cuántas veces usted le habla a su hijo lo mismo? Ya te dije, Remengildo, te dije que hicieras caso, y le da hasta en la cabeza, le da a usted. Despabilate, muchacho. Ya tenés 40 años. Ay, no, mucho. ¿Sí? ¿Ah? Y el niño o el muchacho o el señor van a lo mismo siempre. No han entendido que hay cosas que no se pueden hacer. Dios mío, hombre. 400 años es demasiado. Como que fuera una prueba que nunca iba a terminar. Miren, de verdad, yo le digo una cosa. Yo sí he pasado desiertos, pero yo le pido a Dios, como ya sé el feeling, ¿verdad? Ya sé cómo se siente el ambiente. Ay, digo yo, Señor bendito, saber qué va a pasar aquí. Pero yo te pido que me ayudes. Y le pido al Señor, ayúdame, porque esto, por aquí, Señor, te pido que me dirijas. Te pido, Señor, de tu sabiduría. Ayúdame, Señor, que tu presencia me dirija. Y a orar, a depender de Dios en el momento. Señor, yo te pido que me dirijas con tu palabra. Señor, que yo no parezca un bruto saliendo en esto, Señor. Ayúdame a no ser terco. Ayúdame a no ser tonto. Ayúdame, Señora, a poder ver lo que tú tienes para mí. Por favor, Señor, abre mis ojos y permíteme ver
lo que tú tienes para mí. Otra oración que le he pedido a Dios es, le he dicho yo a Dios personalmente, le he dicho, a mí me gusta aprender. Es de verdad. Es de verdad. Yo tengo libros aquí en mi tableta. Yo después del domingo, yo siempre voy a leer otro libro. Ahorita estoy leyendo un libro que habla acerca de la carta de los Romanos de un teólogo llamado Martin Lloyd Jones. Yo voy a leer la carta de Romanos. De paso les puse a los muchachos, dije, tenemos que leer Romanos en todo este mes. Les dije, leer, nada de andar poniendo otras cosas. No, vamos a meditar en Romanos ahora. Vamos a estar todos en la misma página a partir de mayo. Si usted quiere unirse a eso, hágalo. Lea Romanos. No lea así desenfrenado porque va a terminar. No, estudie Romanos. Estudie Romanos. El punto es este. Yo le digo al Señor, a mí no me gusta aprender a palazos. A mí no me gusta. Mi papá no me enseñó a mí así. Es más, mi papá decía, si vos estás aprendiendo a puro golpe en la vida, ¿por qué vos no has aprendido a vivir? Decía papá. Y agradezco ese consejo de mi papá porque a mí no me gusta golpearme. Es más, en mi casa, con estos caballeros, porque ahora ya son grandes, yo apliqué el principio de Dios en las vidas de ellos. Yo nunca les he pegado a mis hijos. Nunca. Mis hijos conocieron esto para ponérselo. Esto es para ponérselo, no para lastimarlo. Yo me sentaba a mis hijos y les decía, se hace así. Vaya pues, hágalo. Y los esperaba. Y después regresaban. Dios hizo las cosas y formó. Escuche, la palabra formar. Él formó las naturalezas. ¿Cómo? Hablando. ¿Por qué yo iba a lastimar a mis hijos si ellos podían atender a mi voz? Yo tenía una bendición y tengo esa bendición que mientras yo le hablo a mis hijos, ellos pueden entender lo que yo quiero de ellos. ¿Está aquí la iglesia? ¿Por qué está bravo entonces? Entonces mire pues, entendamos la voz de Dios. Aprendamos a la voz, escuchemos y aprendamos que la voz de Dios en esos desiertos que pasamos, lo que quiere es formarnos. Escúcheme y míreme. Si usted está volviendo a repetir los ciclos y usted está como el pueblo de Israel dándole vueltas y usted vuelve a caer en lo mismo, es porque usted no ha escuchado de verdad a Dios. Es porque usted no está obedeciendo realmente a Dios. Y en vez de estar triste, más bien le debería de dar vergüenza y decir, Señor, pero yo ¿por qué recurro a hacer esto una y otra vez? ¿Qué es lo que tengo que cambiar que no he aprendido? ¿Por qué estoy dando vueltas en la misma cosa? Ayúdame, Señor, y clamar a Dios en el momento. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Dios va a ir a tu rescate porque tú mismo estás pidiéndole que te ayude. Dios no cierra sus oídos a nuestra voz. Dios es un director, a Él siempre le gusta dirigirnos, porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece bueno, dice, pero es Dios. No es tu abuela, no es tu papá, es Dios el que traza el camino del hombre y lo hace recto y lo hace perfecto para que tú llegues al final y al propósito que Dios tiene preparado para ti. Pero debes de entender que Dios va a permitir esos desiertos. Otra persona que fue llevada al desierto fue Jesús.
Pero escuche bien esto. Si usted se da cuenta, Juan el Bautista fue llevado al desierto para ser capacitado por el Señor y por el Santo Espíritu de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Y Jesús fue llevado al desierto según Mateo capítulo 4. Si gusta, vaya ahí. Por favor, vaya a Mateo capítulo 4, en donde el Señor le está diciendo en ese capítulo. Entonces Jesús dice, fue llevado por el Espíritu. ¿Ya llegó? ¿Sí? Fue llevado por el Espíritu al desierto, dice. ¿Para hacer qué dice? Escuche bien pues. Quedémonos ahí un ratito. ¿Para hacer qué? ¿Ah? ¿Para qué fue? Yo no lo oigo, ¿viste? ¿Para qué? Otra vez. Pues no me regañe pues. Tentado. Es tentado. Fue llevado para ser tentado por el diablo. Jesús nos enseñó a nosotros en Mateo capítulo 6, en donde Él les enseña a sus discípulos cómo deben de orar, ¿verdad? Y le pide Él al Padre que los libre, escuche bien, de caer ¿en qué? En tentaciones. Pero hay una manera de cómo nosotros pasar las tentaciones. De la misma manera en que Jesús supo sobresalir en esas tentaciones. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Cuando vienen tentaciones, ¿qué hace usted? Vámonos, le dice usted. Les da risa, pero es cierto. Usted es tentado y usted no se pone a orar en el momento. No. Mírenme, usted se pone a evaluar. Usted empieza a calcular. Si peco, nadie me está viendo. Aquí estoy solito, ¿verdad? Yo voy a hacer esto a escondidas, la misma que Adán y Eva, y se esconden detrás del árbol y tal. Tranquilo, nadie me mira, nadie me mira. Está aquí la iglesia, sí. Por eso es que muchas veces nosotros no podemos pasar el desierto. Porque en vez de que nosotros refutemos con la palabra la tentación, lo que hacemos es ser cómplices y aliarnos a la tentación que el enemigo nos está haciendo. Está aquí la iglesia. Si usted de verdad quiere sobrepasar la tentación, usted necesita una ayuda, hermano. Si la tentación viene cuando estás solo, porque regularmente va a pasar así. La tentación puede venir cuando estés solo. Lo que tú tienes que hacer es orar a Dios. Lo que tú tienes que hacer es buscar leer la palabra. Lo que tú tienes que hacer es pedir oración a personas claves. No que te hagan clavos, ¿va? Sino a personas claves. Necesitas pedir ayuda en el momento, porque Jesús, lo que está pasando, Jesús es el ejemplo que nosotros debemos de vivir, pero nosotros no somos Jesús. Nosotros debemos de clamar a la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude, porque por eso Él les decía a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya,
Les conviene que yo me vaya. Ellos no entendían, ni nosotros entendíamos, porque nosotros siempre hemos querido tener a Jesús aquí de este lado. ¿Sí o no? No te vayas. No te vayas, no te vayas, Espíritu Santo, no te vayas, quédate aquí conmigo. Porque la compañía del Espíritu Santo te hace ser fuerte en la vida. Pero si tú cedes a la tentación, tú te estás haciendo cómplice con el enemigo y con la oferta que él te da. Entonces, vino el tentador, dice el versículo 3, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está. Jesús dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de, ¿qué dice? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo estaba inventando y lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está. El enemigo les sabía la palabra de Dios. A sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Y qué dice? Y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está. ¿Qué dice? No temerás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y él dijo: todo esto te daré. Ahora le estaba pidiendo adoración, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, ese es tu trabajo, adorar y servir. Satanás, ese es tu lugar, adorar y servir. Entonces, si usted se da cuenta, Jesús fue tentado al mismo nivel de la capacidad que Jesús tenía. Escucha aquí, pregunto: ¿acaso no Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan? Claro que las tenía. Claro que las tenía. ¿Acaso Jesús no tenía el poder para quitar a todos esos reyes que estaban ahí y en un momento llegar y sentarse y decirles: yo soy el que manda aquí? Claro que Jesús tenía ese poder. Pero aquí entendemos que el poder de Dios, escuche bien, no es para demostración para nadie. Esto no les gusta mucho. Porque yo fuera otro de triunfalista, de la fe triunfalista: usted declara, usted dice, y usted no tiene que declarar nada. Usted lo que tiene es que saber la palabra, porque es la palabra la que te da autoridad. Atienda eso, por amor a Dios. Jesús citó la Escritura y le recordó a aquel cuál era su lugar. Yo veo cristianos que el diablo los sigue pillando, se los sigue vacilando, porque no viven en la palabra. Y por eso no salimos del desierto. La única manera en la que nosotros vamos a salir del desierto es cuando nosotros hemos aprendido la palabra de Dios, porque esa es la misma, la que sacó a Jesús del desierto. Y dice la Biblia que Él estuvo 40 días. Escuche bien, es una diferencia a pasar 400 años. En Jesús se cumplió todo lo que era para el pueblo de Israel. Todas las pruebas, las tentaciones, para Jesús fueron en 40 días en ese desierto. Escuche bien, pero a la misma vez
el Espíritu, como fue llevado por el Espíritu de Dios, estaba siendo capacitado para lo que él iba a enfrentar en el futuro. Dios permite estos desiertos, y si lo vivió Jesús, nosotros también los vamos a vivir. El pueblo de Israel no pudo, Jesús sí pudo, y fue en menos tiempo. ¿Cuál fue la diferencia? Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue sometido a la palabra de Dios, y eso lo sacó del desierto. Mis amados hermanos, para no hacer tan larga esta cosa y extenderme más, yo quiero decirle a usted que Jesús llegó hasta el lugar en donde Él fue crucificado, en la cruz del Calvario. Y Él no se bajó de esa cruz por amor a nosotros. Él quería cumplir toda la palabra que su Padre había planificado desde la eternidad y que se cumpliera completamente en Jesús. Hermanos, nosotros tendremos, escuche bien, aflicciones mientras vivimos. Nosotros vamos a ser afligidos. La vida nos puede afligir. El punto es que si la vida significa mucho para ti, tus bienes materiales, todo eso que te produce seguridad, y en un momento se te pueda acabar, te pregunto, ¿en dónde está tu fe? Porque en la Biblia dice que Jesús clama en la cruz del Calvario, y dice en Mateo capítulo 27 que a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. A la hora novena, cerca de la hora novena, dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces no entendemos lo que el Señor está pasando en este pasaje. Lo leemos como que fuera nada. Pero en el momento de su aflicción, lo que Jesús está haciendo, aunque Él se siente solo, aunque Él se siente desamparado, Él está clamando a su Padre. Por eso digo de que nosotros debemos de aprender ese ejemplo de Jesús y clamar a nuestro Padre en todo tiempo. En el tiempo de la prueba no es para estar renegando. Escuche bien, porque después sale de aquí y se le puede olvidar. El tiempo de la prueba no es para estar renegando. El tiempo en el desierto no es para estar criticando. En el tiempo en que Dios permite que estemos en ese desierto, es para que nosotros aprendamos y seamos humildes y le preguntemos a Dios: ¿cuál es tu voluntad? Enséñame tú. Enséñame a vivir, Señor. Enséñame a poder aprender. Porque Dios siempre tiene esa cita para hacernos diferentes. Y Él ha permitido para que tú salgas de ese lugar en Él, de la misma manera en que Jesús salió, victorioso. Pero recuérdese, si a usted le toca que clamar, si usted se siente desamparado, permita que esa presencia de Dios llegue a su vida y transforme lo que Él quiere transformar. Pero no te resistas. Usted que me está viendo probablemente está pasando un desierto y usted no sabe cómo salir. Déjeme decirle un pequeño consejo.
todos nosotros, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, vamos a atravesar desiertos, problemas muy difíciles, incluso enfermedades crónicas que muchas de ellas hasta llevan a la muerte a las personas. Usted puede decir, ¿y qué hago? Usted lo que tiene que hacer es depender siempre de la mano poderosa de Dios. Doble sus rodillas, entregue su vida a Cristo y eso le cambiará por completamente la vida a usted. Y cuando salgas de esa prueba, manténgase en Cristo, porque Cristo le dará siempre vida eterna. Dios les bendiga.